Hola a todos. Bienvenidos a una nueva clase de la materia Análisis Matemático 1. En este caso vamos a ver una clase teórica, de teoría, para poder profundizar en la resolución y en el conocimiento de las integrales indefinidas. Esta vez nos va a tocar las integrales de funciones irracionales y trigonométricas. Para lo cual vamos a empezar a ver lo que es la integración, digamos, de funciones irracionales y este tipo de funciones. La vamos a dividir en dos grupos. Primero vamos a ver el caso 1 y luego vamos a ver el caso 2. En el caso 1 vamos a plantear, digamos así, una serie de elementos dentro de la integral. En realidad esto es un planteo implícito de una función R, en el cual la función R, es lo que define aquí abajo, sería la función irracional. O sea, en la letra R englobamos todas las, digamos así, las combinaciones que pueden tener las distintas X con sus exponentes. Entonces, esta es la función irracional y M, P, Q, R, S, etcétera, van a ser los valores de cada uno de los componentes que aquí están formando claramente una fracción en el exponente. La primera fracción va a ser Mn, la segunda fracción va a ser PQ, y así podemos tener una combinación de este formato, digamos, X, es decir, la variable, con el exponente irracional o en forma de fracción. Entonces, lo que es la parte, digamos así, de R, va a ser, recuerdo, una función. Por otro lado, aquí vamos a tener en la evolución, digamos así, para esta resolución, vamos a tener que reconocer un factor K que va a ser el común denominador de estas fracciones. Noten que aquí se aísla la fracción. Esta fracción es la fracción digamos, del exponente. Y vamos a analizar qué podemos hacer con esta fracción, con estas fracciones. Entonces, vamos a decir, bueno, busquemos un común denominador que lo vamos a denominar K. Entonces, al mismo tiempo, vamos a efectuar o vamos a tratar de sustituir digamos así, variable X por una función transitoria, digamos, si se quiere, o por una variable transitoria, mejor dicho, que la vamos a denominar t. Y por lo tanto, cuando calculamos la diferencial de x, ya sabemos, hacemos la derivada de t, o sea, de la variable, por el diferencial de t. Entonces, aquí queda expresada el diferencial de x como k por t elevado a la k-1 por diferencial de t. De esa forma, lo que podemos plantear es que cada potencia fraccionaria de x, es decir, el planteo original, la vamos a expresar ahora, pero mediante una potencia entera en t. Es decir, que la potencia fraccionaria, ¿cuál es nuestra expectativa? Que la potencia fraccionaria, que es mucho más compleja que una entera, la vamos a reemplazar y en virtud de estos dos elementos, de la sustitución y del común denominador. Entonces, el integrando, básicamente, todo esto, se va a formar o va a cambiar, se va a transformar en una función racional. Y de ahí la resolución puede o no estar relacionada
a una integración inmediata o a alguno de los casos de integraciones que ya hemos visto en los otros videos. Entonces, con el común denominador, para poder hacer algo rápido y representativo en forma genérica, el común denominador se puede rápidamente sustituir o definir como el producto de todos los denominadores. O sea, que K, que es el común denominador, va a ser N por Q por todos los denominadores, incluso S, que aquí lo tenemos como una serie de estos, repito, elementos X elevado a la fracción que se van repitiendo. Entonces, como resumen, la integral irracional la vamos a reducir a una función racional por medio de la sustitución. Entonces, lo más importante es el común denominador, o mejor dicho, lo primero que uno busca va a ser el común denominador, recuerdo, representado por el producto de todos los denominadores, y el integrando se va a transformar en una función racional. ¿Cómo? Bueno, esta es la función irracional. Ahora sustituimos, digamos, la x por t elevado a la k, y va a quedar la otra porción del exponente, es decir, la porción fraccionaria del exponente. Esto que pasa con, o que ha sido explicado con uno de los elementos, pasa con todos. Noten que aquí volvemos a reemplazar la x por t elevado a la k, y aquí también por t elevado a la k. Y el diferencial de x lo reemplazamos también, entonces por eso vemos que aparece el diferencial de t. Notemos que está siempre el análisis de la homogeneidad de la variable tiene que dar, y aquí tenemos nuestra nueva variable, es t, entonces el diferencial también tiene que ser de t. Estamos en presencia de la consistencia, o de esa forma verificamos la consistencia de lo que estamos haciendo, debido a que si hay alguna inconsistencia lo tenemos que detectar, porque básicamente es un error. Bien, aquí voy a reemplazar, esto se hace en forma genérica, en forma de números es mucho más fácil, vamos a ver un pequeño ejemplo después, que básicamente el número K es, dijimos, la multiplicación de todos los denominadores, entonces va a ser N por K, por Q, digo, por en general S. Entonces aquí notemos que está N en el numerador, digamos, de la fracción, y N en el denominador. Entonces este N con este N se va a cancelar. Y lo mismo va a pasar acá con el Q. El Q del denominador se va a cancelar con el Q del numerador. El S del denominador se va a cancelar con el S del numerador. Entonces, en esta instancia, está como quien diría la parte fundamental, y debido a que cuando pasamos a al próximo paso, noten que aquí ya es una multiplicación, es decir, que aquí es donde se ha transformado en una función racional, o sea, de que básicamente hemos sustituido la potencia fraccionaria en x, y ahora tenemos la potencia entera en t, debido a que esta multiplicación va a dar un número entero. Esto también, entonces el elemento que nosotros teníamos irracional, ahora lo hemos transformado en racional, y aquí a modo de resumen, he resumido el producto de Q en general S por M como U, N en general S por P como B, y N por Q en general por R como W. Entonces, de esa forma es que hemos transformado, pero noten que es como un artilugio dentro de la herramienta que ya conocemos, que es la resolución por sustitución. Entonces ahora, yendo al caso 2, esto es equivalente a lo que acabamos de ver recién,
salvo que la base ahora ya no es solamente la variable, sino que es una función también. Es una función, en este caso una función lineal, y esta función irracional tiene básicamente cada una de estas funciones con su exponente fraccionario para poder tener su constitución en forma implícita. Entonces, lo que es M, P, Q, R, S son los valores de los componentes, igual que en la anterior. Vamos a proceder de la misma forma, es decir, buscamos el común denominador, y nuestro objetivo es de nuevo reducir la función racional, la función racional, digamos, irracional, perdón, por medio de la sustitución, transformarla en una función racional. Entonces, ahora continuamos con la sustitución. En este caso sí va a haber un pequeño cambio, porque ahora lo que tenemos que sustituir va a ser ax más b. Ax más b lo vamos a sustituir, y en esa sustitución, en este caso va a tener un pequeño, digamos un pequeño, un paso más en realidad, que es básicamente que digamos aquí la función x está mezclada, perdón, la variable x está mezclada en la función. Entonces tenemos que hacerla en forma explícita, es decir, despejar x. Cuando despejamos x, la sustitución toma esta forma, debido a que pasamos b con signo negativo, como resta, y luego la a dividiendo a ambos miembros, desde ambos términos, digamos, t elevado a la k y el menos b. Entonces queda a en ambos denominadores. Entonces, cuando vamos a derivar o a buscar la diferencial, digamos, la derivada de x con respecto a t es queda esta parte, digamos, porque es la parte donde tengo la variable que sería k, y esta parte que es constante se me anula. Perdón, que tengo t, no tengo k, tengo t, es el diferencial de x respecto a t, o la derivada de x con respecto a t, entonces el miembro de t queda, y el que es lineal o de una constante se cancela, por eso desaparece. Entonces, ahora, volviendo a la función irracional, si ahora reemplazamos la x, si reemplazamos la x, perdón, ax más b, al reemplazar a x más b por t elevado a la k, y siendo k el común denominador, como ya sabemos, voy a tener esta expresión en la cual la variable y su configuración la he reemplazado, y el diferencial de x también lo he reemplazado. Entonces ahora nuestra nueva variable sería t, y el diferencial de t, con lo cual comprobamos la homogeneidad de la variable. Bueno, aquí pasa lo mismo cuando reemplazo k por lo que realmente vale, que es el común denominador, es decir, toda la unión de n, q, s, que son todos los denominadores, n, q, s, me aparece, por ejemplo, el n en el numerador y en el denominador, el q en el numerador y en el denominador, el s en el numerador y en el denominador, con lo cual los voy a poder cancelar. Cuando eso se cancela, se me transforma, digamos, el exponente de t, todo eso, se me
transforma en un número no fraccionario, digamos así. Entonces, esa función se me ha transformado, o la he logrado expresar en forma racional. Por aquí todo lo demás que sigue manteniéndose, y digamos, en el resumen, si uno ve esta parte y volvemos al caso anterior, noten que es muy similar, es casi el mismo, solo que en lo que me va a cambiar va a ser la función y el diferencial, debido a que este diferencial es prácticamente, bueno, o sea, su configuración es prácticamente igual. Una cosita que déjenme volver aquí en la sustitución, está faltando el K como exponente, digamos. El K aquí va como exponente, por eso cuando seguimos hacia la sustitución, aquí aparece el K, y en el caso anterior lo pueden ver que también es lo mismo. Entonces aquí lo que reemplazamos se va a reemplazar por t elevado a la k, en ese caso sigue siendo igual. Bien, bueno, creo que ya creo que ha quedado entendido esa parte, que había una pequeña diferencia. Ahora vamos a un ejemplo. Noten que esto, miren lo complicado que se ve. De hecho, es complicado. Aquí está la función. Fíjense que nosotros hablábamos únicamente de esta parte, por eso hablaba de la parte explícita, perdón, implícita. Aquí estaría la función en forma explícita. Es decir, entre estas dos funciones, entre estas dos variables, que una está elevado a un cuarto y la otra está elevado a un tercio, hay una división. Y esta a su vez tiene sumada una constante. Eso es lo que está representando la R como elemento, digamos así, implícito en los dos casos anteriores, la R o la F. Si vuelvo para decirles esta que es la función racional, es justamente todo eso. Entonces, si ahora nosotros transformamos las raíces en la fracción, en un exponente fraccionario, me queda de esta forma el integral. Entonces, ¿qué era lo primero que tenemos que definir o analizar? Primero, analizamos los exponentes. Es decir, tengo un tercio y un cuarto. Entonces, el común denominador es 12, o sea, K vale 12. Si yo sustituyo, entonces tengo que sustituir x por t a la 12. Y la derivada me va a dar 12t elevado a la 11. El diferencial, por lo tanto, de x, que es el que yo voy a tener que reemplazar acá, me va a dar, digamos, 12 por t elevado a la 11 por diferencial de t. Cuando voy, digamos así, a la integral, cuando vuelvo a la integral, noten que esta es la integral original. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo la x por t elevado a la 12. Reemplazo eso y también reemplazo el diferencial. Es decir, lo que tengo aquí. De ahí, noten que ya es prácticamente lógico lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a transformar la raíz cúbica y cuarta en fracción. Y acá puedo simplificar, entonces me va a quedar, en vez de 12 por un cuarto, me va a quedar 3, y en vez de 12 por un tercio, me va a quedar 4. Noten, esa transición es lo que explicaba en lo que quiero decir que la integral se reduce de una función irracional a una racional por el medio de la sustitución. Es decir, utilizamos la sustitución en forma
digamos, que juega a nuestro favor para que este elemento tan complejo, noten cómo lo hemos ido disminuyendo su complejidad. O sea, aquí esto sería como resolver x a la cuarta más 3 sobre x al cubo por x a la 11. Entonces, ahora voy a hacer ese tratamiento. Justamente, ¿qué es lo próximo que hago? Bueno, puedo simplificar. Acá tengo t al cubo y t a la 11 como producto. Entonces me va a quedar t elevado a la octava en el numerador. Hacemos distributiva. Hacemos distributiva, entonces ahora me va a quedar t elevado a la 12 más 3t elevado a la 8. Recuerden que acá cuando multiplicamos los exponentes se suman, siempre por diferencial de t. Aquí he sacado la constante que es 12 afuera de la integral. Entonces noten que esto ya es prácticamente una descomposición, porque yo aquí tengo una integral y aquí tengo una integral, o sea, aquí tengo la variable y la variable con una suma. Entonces, una integral es t elevado a la 12 por diferencial de t, y la otra integral es t a la 8 por diferencial de t, porque este 3 también puede salir. Entonces, ahora ejecuto 12, es esta constante, 3 por 12 es la otra constante, y en el numerador incremento su exponente, el 12 más 1, y ese mismo valor, 12 más 1, va a ser el denominador. Y lo mismo con la otra, son dos integrales exactamente iguales. Entonces, como aquí ¿cómo es? Lo resolvimos, o sea, aquí vamos a tener t a la 13 y acá t a la 9. Como en realidad x, o sea, cuando nosotros buscamos de llegar al resultado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el resultado también lo tenemos que expresar en forma de x, es decir, acá hemos resuelto el integral, pero no lo podemos dejar expresado de esa forma. Tenemos que tener en cuenta que siempre tiene que quedar como estaba originalmente, es decir, con la variable original. X o la que sea, pero la que está en el planteo, digamos. Entonces ahora con este recordatorio, digamos que sabemos que x es igual a t elevado a la 12, y dicho de otra forma, si esto pasa por el otro lado, t es raíz cuadrada de x, raíz doceava de x, es decir, x elevado a la 1 sobre 12. Si eso lo introducimos digamos, en la integral, en la resolución anterior, que decía t a la 13, t a la 9, 13 y 9, y como aquí ya voy a reemplazar x de nuevo, me aparece de nuevo la fracción. Entonces, como me aparece de nuevo la fracción, en el resultado, acá puedo simplificar, en el resultado, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el resultado también es complejo. Aquí hay un pequeño error, porque 12 sobre 13 no es 4. No es 4. Ahí debe quedar 12 sobre 13. Ahí debe quedar 12 sobre 13. Y acá es 4. Acá es 4. Y bueno, y acá tenemos entonces el resultado final de la integral, que básicamente, recuerden que acá hay un error, este coeficiente es el coeficiente de raíz doceava de x a la 13, es 12 sobre 13, y el 4 factor de la raíz cuarta de x al cubo es la otra, digamos, el resultado de la integral que está bien, más la constante de integración, obviamente.
Bueno, les recomiendo entonces que lo revisen a este ejemplo porque es muy útil. Por otro lado, entonces dijimos que íbamos a ver la integración de funciones trigonométricas. Aquí también noten que la potencia que tiene y por qué hay que saber muy bien de base el tema de la sustitución, el método de sustitución, porque la sustitución está en todos lados. Este se llama sustitución universal. Y vamos a tener la integral de una función, que aquí está en forma implícita, del seno de x y del coseno de x. Es decir, esta función va a contener el seno de x y el coseno de x por el diferencial de x. Entonces vamos a demostrar que esta integral, digamos así, la podemos resolver mediante sustitución. Luego de haber utilizado esta forma de sustituir y haber tenido en cuenta muchísimas formas de sustituir, ciertos autores han recomendado sustituir de esta forma, es decir, sustituir con t igual a tangente de x sobre 2. Eso es digamos así, una experiencia o una recomendación en base a lo empírico de la resolución de este tipo de funciones, de este tipo de función trigonométrica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asegurar de esta forma? Que siempre vamos a reducir a una integral racional. Entonces, si nosotros decimos que lo primero que vamos a ver o que vamos a trabajar aquí son algunas identidades trigonométricas, esto después ustedes lo buscan, si no están seguros, si no se las acuerdan. Esta es una identidad trigonométrica, es decir, cuando tenemos el seno de u más b, esto se resuelve como seno de u por coseno de b, más seno de b por coseno de u. Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? ¿Qué pasa si u es igual a b? Bueno, este seno en realidad va a ser 2u, seno de 2u, va a ser igual a 2 veces el seno de u por el coseno de u. Esto surge de hacer esto acá. Y a su vez, si u es igual a x sobre 2, noten que ya vamos en la tendencia de cuál va a ser nuestra sustitución. Entonces, nosotros la tangente la podemos sustituir. ¿Qué es tangente? Seno sobre coseno. Pero si no tenemos expresado de esta forma el argumento de la función, nunca lo vamos a poder hacer, o por lo menos se complica muchísimo más. Entonces desde aquí vamos a decir que u lo vamos a hacer a x sobre 2. Entonces, ¿cómo queda el anterior? Y bueno, va a quedar el seno de u, el seno de 2u va a quedar seno de x, y todo lo demás va a ser 2 seno de x sobre 2 por coseno de x sobre 2. Entonces, teniendo en cuenta otra identidad trigonométrica, que es que el seno cuadrado de x sobre 2 más el coseno cuadrado de x sobre 2 es igual a 1, si yo a la anterior, digamos así, a esta, al seno de x, ahora lo divido en esto, es como dividir en 1, no me cambia. Si a su vez al denominador le saco factor común coseno de x, me va a quedar coseno cuadrado de x sobre 2, me va a quedar eso factor de seno cuadrado de x sobre 2 sobre coseno cuadrado de x sobre 2, más 1. Es decir, saco factor común coseno cuadrado de x sobre 2 del denominador. Bien, entonces aquí noten que tenemos un cuadrado y aquí tenemos un coseno que lo podemos cancelar. Entonces me queda el numerador 2 seno de x sobre 2 y el denominador, el coseno cuadrado, ahora se me vuelve solamente coseno. Entonces, seno sobre coseno es tangente y tengo el mismo argumento. Por eso aparece la tangente arriba. Seno sobre coseno, con el mismo argumento, va a ser tangente, y aquí tengo el cuadrado, entonces va a ser tangente cuadrado de x sobre 2, más 1. Si nosotros ahora decimos de que el seno de x es igual a esto,
porque esto es igual a esto, esto es igual a esto, y esto es igual a esto, decimos, bueno, según la sustitución universal planteada, la tangente de x sobre 2 es igual a t. Entonces la tangente cuadrada de x sobre 2 va a ser t al cuadrado. Haciendo esa sustitución me va a quedar seno de x igual a 2t, numerador, t al cuadrado más 1, denominador. T al cuadrado más 1, denominador. Entonces, ¿a dónde hemos llegado aquí? Que si nosotros tenemos un planteo, digamos, en el cual el seno de x está dentro de una función, lo podemos reemplazar de esta forma, como 2t sobre t cuadrado más 1. Y obviamente que t va a valer tangente sobre 2x, pero en principio para la resolución de la integral no nos importaría. Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hagamos la sustitución final. Entonces, si ahora recordemos que aquí en el inicio dijimos seno y coseno, o sea, esta función seno y coseno. ¿Y por qué vamos a analizar el seno y coseno? Porque básicamente todas las trigonométricas las vamos a poder hacer si nosotros conocemos el seno y el coseno. Cualquier trigonométrica la voy a poder afrontar con esas dos herramientas. Entonces ahora vamos por el coseno, vamos con otra identidad trigonométrica que básicamente tiene como principal el coseno de u más b igual a coseno de u por coseno de b menos seno de u por seno de b. Hacemos de nuevo u igual a b, me va a quedar coseno de 2u igual a coseno cuadrado de u menos seno cuadrado de u. Ahora bien, si u me vale x sobre 2, la anterior me va a quedar, si reemplazamos aquí u, solamente me queda x, porque x2 con el 2 numerador con el 2 denominador se me cancela, me queda coseno de x. Y todo lo demás, coseno cuadrado de x sobre 2 menos seno cuadrado de x sobre 2, solamente de reemplazar. Entonces ahora, si yo tengo en cuenta que el coseno de x va a ser la identidad de lo que me vale el coseno sobre 1, esto es la misma mecánica que aplicamos en la demostración anterior, esto vale 1 por identidad, saco factor común aquí, esto nuevamente es igual, y también saco factor común aquí de coseno cuadrado de x sobre 2. Cuando yo saco coseno cuadrado de x sobre 2, factor común, me queda seno cuadrado de x sobre 2, lo que tengo aquí, sobre coseno cuadrado de x sobre 2. Y como el coseno, factor común de coseno cuadrado de x sobre 2, factor común coseno cuadrado de x sobre 2 es 1, ahí es donde me aparece el 1, menos, signo menos, lo demás. Coseno cuadrado con coseno cuadrado lo puedo simplificar, con lo cual se me reduce esto a esta forma. Seno sobre coseno es tangente, seno sobre coseno es tangente. Como está en el cuadrado al cuadrado y como el argumento es x sobre 2, el argumento de la tangente es x sobre 2. Entonces, 1 menos tangente cuadrado de x sobre 2, tangente cuadrado digo de x sobre 2 más 1. Haciendo de nuevamente la sustitución, la tangente de x sobre 2 va a ser t, entonces 1 menos t al cuadrado, tangente de x sobre 2, t al cuadrado más 1. Esta sería la representación, digamos, la forma de sustituir el coseno de x. Ahora bien, sabemos lo que necesitamos como sustitución del coseno, del seno, pero nos está faltando el diferencial, porque en cualquier elemento, en cualquier integral, recuerden, la sustitución no solamente tiene que ser de una parte digamos, de la variable y la función, en este caso, la función con la variable, sino también del diferencial. Entonces, digo, yo empezaba como que la sustitución era t igual a tangente de 2x. Entonces, t
la tangente pasa al otro lado como arco tangente, o sea, la tangente estaría acá, la paso como arco tangente de t, y luego el 2 pasa multiplicando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy explicitando la variable x. X es 2 arco tangente de t. Y ahora voy a hacer la diferencial o la derivada de x con respecto a t. La derivada de x, es decir, 2 arco tangente de t, básicamente es 2 sobre 1 más t al cuadrado. La diferencial va a ser de pasar, la diferencial de x va a quedar de pasar la diferencial de t arriba. Entonces, la diferencial de x básicamente va a ser 2 diferencial de t sobre 1 más t cuadrado. Entonces, ahora, volviendo a lo que queríamos inicialmente resolver, que es una función trigonométrica con seno y coseno, una función, perdón, que tenga como variables el seno y el coseno, o como combinaciones el seno y el coseno, por diferencial de x, ahora yo voy a sustituir el seno como 2 por t sobre t cuadrado más 1. Y el coseno como 1 menos t cuadrado sobre t cuadrado más 1. Según sea y según donde esté el coseno de x o el seno de x. Y por otro lado voy a tener 2 diferencial de t sobre 1 más t cuadrado, que esa es la parte del diferencial. Este es muy importante. Esa es la parte del diferencial, que la tengo que agregar sí o sí para la homogeneidad de unidades. Entonces, si yo ahora voy a lo que es digamos, un pequeño ejemplo, noten, este es un pequeño ejemplo, pero aquí se ve la potencia, noten la resolución tan simple. O sea, una integral está resuelta en menos de una línea. Entonces, ¿cómo sería nuestra táctica? Lo que quiero demostrar acá es cómo es la táctica en la cual ustedes se tienen que enfrentar. ¿Cómo tienen que ver esa integral para poder resolverla fácilmente? Diferencial y seno de x. Ustedes saben cómo sustituir el diferencial y saben cómo sustituir el seno de x. Entonces lo sustituimos. Si vuelvo a la filmina anterior, básicamente de esta forma voy a sustituir el diferencial. Y como está aquí, voy a sustituir el seno o el coseno. Entonces, el diferencial va a ser 2 diferencial de t sobre 1 más t al cuadrado. Y el seno de x va a ser 2 por t sobre t al cuadrado más 1. Si vemos y hacemos producto de los medios por los extremos, hay un claro elemento que se simplifica con otro. T al cuadrado más 1 es lo mismo que 1 más t cuadrado. T al cuadrado más 1 es lo mismo que t al cuadrado más 1. Con lo cual, a este y a este lo puedo simplificar, y el 2 con el 2 lo puedo simplificar. Entonces, esta integral, noten que con un paso solamente, pero teniendo un buen fundamento de toda la teoría que explicamos, de las identidades, de cómo sustituirla, noten que la llevamos a una integral inmediata, que es diferencial de t sobre t, que ya sabemos cuánto vale su resultado. Su resolución es logaritmo de t, más la constante de integración. Entonces, lo que pasa es que recuerden que acá t no está en función de la variable original, que es x. La variable t es solo una variable de transición o de sustitución. Entonces, el resultado de la integral tiene que quedar de la misma forma expresado con la variable original. Entonces, aquí el logaritmo natural va a ser de t, y t valía tangente de x sobre 2. Entonces, el logaritmo natural de tangente de x sobre 2 más c es la resolución de esa integral. Noten de nuevo, una integral que parece muy compleja, como por sustitución logramos llevarla a una integral inmediata. Y bueno, eso sería todo. Les recomiendo que
vean el video tranquilamente, hagan sus apuntes y nos vemos la próxima. Chao, hasta luego.